Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de esta mañana, que es un momento de celebración por los 26 años de Radio Libre y también un verdadero gusto de homenajear a un luchador por la libertad en el Paraguay, alguien que está buscando desenterrar la memoria de nuestro pueblo, sometido a largas dictaduras, la última del 54 a 1989. Les doy la bienvenida y también saludo a los que nos siguen a través de la radio, a través de Facebook Live. He preparado un discurso para ti, Roger, como todas las veces en que me toca entregar esta antorcha. Las dictaduras tatúan la piel de un pueblo con toda la carga miserable del olvido que pretende esconder el odio, la maldad y la memoria. Todo eso no se acaba con la partida del tirano. Queda y vive entre nosotros en el miedo y la indignidad de muchos que creen, como paraguayos, que solo nos merecemos vivir en la desmemoria, el olvido y el sometimiento. Sobre esa descripción que asoló a este país, hay muchos que se levantaron contra todo eso y viven para demostrarnos que incluso en la peor de las adversidades tienen con constancia, esfuerzo y compromiso el impedir que la oscura bruma de la tiranía se vada en la permisividad y la ligereza del diario sobrevivir. Rogelio Agustín Goiburú es nuestra antorcha de la libertad 2023. Es un médico que busca a los desaparecidos de la crueldad de Troya, aquellos que no tienen tumbas identificadas, los que fueron enterrados para ocultar la maldad con la que acabaron sus vidas. Rogelio ha hecho de la memoria histórica su cruzada, identificando entre algunos y buscando afanosamente a los más de 400 paraguayos y extranjeros que no tienen aún un sitio para descansar en paz. Lo hace con un esfuerzo titánico y en medio de precariedades malsanas que pretenden disuadirlo de esta tarea que también es la nuestra. ¿Cómo no lo va a hacer si busca por sobre todo el lugar donde la dictadura enterró a su padre? El mismo que enfrentó soberbiamente a Stroessner primero desde su condición de médico y luego con un comportamiento cívico ejemplar. Tuvo tiempo de humillar al tirano en una fuga espectacular para luego entregarse a la persecución de la Operación Cóndor, cuyas ramificaciones se extendieron por varios países que fueron parte de esa transnacional del crimen que se montó en nuestros territorios. Rogelio Agustín Goiburú busca a Agustín entre los tantos que claman por saber dónde están los cuerpos de sus seres queridos. Creyeron el dictador y sus corifeos que en este país no habría gente valiente que los haga frente incluso cuando partieron o se mimetizaron en democracia entre nosotros. Estos canallas no tendrán paz mientras personas como Rogelio Agustín Goiburú siga su tosuda tarea de identificar los huesos de los desaparecidos y con ellos rescatar la memoria, la decencia y la dignidad de este pueblo. La tarea de Rogelio Agustín Goiburú no es solo personal ni testimonial, sino es la prolongación de esos paraguayos que nunca le temieron a su destino aciago y autoritario porque antepusieron a eso la dignidad, el coraje y la bravura. Nuestra antorcha de la libertad 2023 sostiene en su brazo levantado la luz que busca encontrar las tumbas de los desaparecidos para hacerlos emerger sobre la superficie de un país que permita honrarlos y darles cristiana sepultura. A casi la misma cantidad de años que vivimos en dictadura, Rogelio Agustín Goiburú, cuyo apellido de origen vasco significa cabecera, límite de la cumbre, casi una premonición de lo que ha sido su compromiso cívico ejemplar a lo largo de estos años. Esas cumbres de dignidad, de coraje, de civismo que requerimos los paraguayos y ante lo que ninguno de nosotros debe doblar la cerviz mientras tengamos la posibilidad de darle sentido y valor a la democracia y a la libertad. Los gestos ciudadanos como el que elogiamos hoy en la persona de nuestro antorchero sirvan para iluminar el camino de la dignidad, del respeto de los derechos humanos y la admisión tolerante a la disidencia opositora. Los huesos enterrados de varios desaparecidos, el trabajo de identificación de muchos y la tosuda tarea de encontrar los muchos que hoy esperan reposar en paz
deben hacer que cada uno de nosotros que conozca a los que enterraron a nuestros compatriotas emerjan para contarnos los sitios y las razones que acabaron en esa condición inhumana de desaparecido. Nadie tiene derecho a acabar así y nosotros tenemos la obligación de hallarlos a cada uno de ellos. Hay muchos que lo saben y deben contarnos dónde están. Ser cómplices en el silencio entierra aún más a fondo la dignidad que como país debemos rescatarla desde las profundidades de nuestra alma. Rogelio Agustín Goiburú, en este día que te entregamos la Antorcha de la Libertad 2023, solo queremos que sepas que no estás solo, que este país tiene aún el coraje y la fuerza de agradecer la tesonera labor, que la búsqueda de muchos, y en especial los huesos de tu valiente y corajudo padre, no van a cesar hasta que todos reciban una sepultura digna de un ser humano. Radio Libre en sus 26 años mantendrá viva la esperanza de un país mejor que espante con tu compromiso a los adoradores de tiranos uniformados o con plata, que creen tontamente que no hay en el país personas como vos, como nosotros y como la mayoría de quienes habitamos este territorio orgulloso llamado Paraguay. Gracias a Rogelio Agustín Goiburú, Premio Antorcha de la Libertad 2023.